Hola y bienvenidos moteros. En esta ocasión les traigo la TVS Neo NX110, una motocicleta semiautomática con diseño moderno. Vamos a explorar algunos detalles que necesitas saber sobre esta motocicleta. Veremos su ficha técnica, características principales, puntos a favor y en contra, las versiones que se venden en Colombia, además de las impresiones de una propietaria. Así que vamos con el video. Aquí tenemos la TVS Neo NX110, una moto semiautomática producida por la marca india TVS y distribuida en Colombia por Auteco Mobility. Con su diseño utilitario y facilidad de manejo, además de su consumo de combustible, es una muy buena opción para su segmento. Esta motocicleta está diseñada para un entorno urbano. Esta moto la podemos encontrar en tres presentaciones: gris carbono azul, gris metálico verde y gris nebulosa rojo. Es una semiautomática que promete comodidad, versatilidad y economía en general. Pasemos a las especificaciones técnicas. La TVS Neo NX110 cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos con una cilindrada de 109.7 cm3, que entrega 8.44 caballos de potencia a 7500 revoluciones por minuto. Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de entre 95 a 110 km por hora y un par motor de 8.5 Nm a 4500 revoluciones por minuto. Tiene arranque eléctrico y de pedal, sistema de alimentación por carburador, refrigeración por aire y iluminación completamente halógena. Además está equipada con una transmisión semiautomática rotativa de 4 velocidades, un sistema de frenos de disco delantero de 220 mm con una pinza flotante de 1 émbolo y trasero de tambor de 110 mm. La suspensión delantera con horquilla telescópica convencional y la trasera con doble amortiguador. Rines de aspas en aleación con llanta delantera 70-90 RIN 17 y trasera 80-90 RIN 17. Posee un depósito de combustible con capacidad para 4 litros. Consumo de gasolina entre 29 y 31 km por litro. Su autonomía promedio es de 112 a 120 km. Relación de compresión 9.35 a 1. Tipo de gasolina recomendada por el fabricante corriente. La viscosidad del aceite recomendada por el fabricante es 10W30 con una capacidad para el cambio de aceite de 1000 ml o 1200 con desarmado de motor. Su tablero es análogo, muy sencillo, cuenta con indicadores de direccionales, marcha engranada, luces altas, velocímetro, medidor de combustible, odómetro, indicador de modo eco y un indicador e-start que indica que el motor ha alcanzado una temperatura óptima para su funcionamiento. Sus medidas son largo total 1915 mm, altura total 1100 mm, ancho total 665 mm, distancia entre ejes 1260 mm, altura al sillín 760 mm, altura mínima al suelo 150 mm. Tiene un peso en seco de 99 kg y un peso en orden de marcha de 103 kg. Además equipa un puerto de carga USB debajo del manillar y un espacio para almacenamiento debajo del sillín. Hola, mi nombre es Daniela, soy la dueña de esta moto. Pues la verdad yo compré esta moto, llevo con ella 3 años. Yo compré esta moto porque pues el modelo me pareció muy bonito, el color, pues el estilo que tiene. Me ha gustado mucho, la verdad, desde que se deja manejar súper bien, rendidora en su gasolina, tiene muchos aspectos muy buenos. Y no, básicamente la compré fue por eso, porque me gustó y por el precio también, porque es una moto muy económica. Lo que más me ha gustado de mi motocicleta es que es un modelo muy llamativo, es muy bonita, es muy cómoda, también es liviana. Dos cositas como que le dan un plus, es el puerto USB que tiene para cargar el teléfono y el baúl, que es un baúlcito bastante grande. Y de resto pues me parece una moto muy bonita, muy chévere, buena de manejar, liviana y más que todo cómoda.
En cuanto a los aspectos negativos, la iluminación, las farolas pues son bastante bajas. La iluminación en cuanto a carretera pues es muy mala porque definitivamente no se ve nada. Sí sería bueno que cambiaran como para un próximo modelo esa iluminación. Ya cuando hablamos del manejo en sí de la moto, en carretera es una moto que se porta muy bien, puede ir a buena velocidad. Lo único es que el viento, si pues está venteando bastante, sí se siente la inestabilidad. De resto se maneja muy bien, en terrenos también digamos que rocosos, ella es muy buena subiendo digamos que montañitas o algún terreno sí que tenga rocas, sí es bastante fuerte para subir. Como cualquier motocicleta, la TVS Neo NX 110 tiene sus puntos a favor y en contra. Vamos a repasarlos. Como puntos a favor tenemos su bajo peso, es cómoda, fácil de conducir y posee una palanca de cambios con talonera. Como puntos en contra tenemos que su suspensión trasera es algo rígida, la falta de asistencia en el frenado, además de que su iluminación, totalmente halógena, es algo insuficiente. En resumen, la TVS Neo NX 110 es una motocicleta cómoda para uso cotidiano, económica y fácil de manejar. Es una excelente opción para un entorno urbano, aunque deberían considerarse una mejor iluminación e implementar algún tipo de asistencia en el frenado. Su precio en Colombia en el momento de la publicación de este video es de 6.250.000 pesos colombianos. En pantalla dejo sus equivalentes en dólares estadounidenses y pesos mexicanos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente episodio.